Imagina caminar por la vasta sabana africana hace más de 100.000 años. No hay rascacielos ni ciudades, solo tierra salvaje, horizonte infinito y animales que hoy ni siquiera figuran en los libros de zoología. Sin embargo, para los primeros Homo sapiens, esas criaturas no eran mitos ni leyendas, eran parte de su entorno cotidiano, eran reales. En ese entonces, el mundo era un lugar profundamente distinto, y aunque hoy solo nos quedan huesos, herramientas y rastros fosilizados, lo que una vez habitaron aquellos paisajes son testimonios vivientes, o mejor dicho, extintos, de una era en la que la humanidad aún estaba conociéndose a sí misma, mientras observaba con cautela a las bestias que la rodeaban. África, cuna indiscutible de nuestra especie, no fue una excepción al desfile de gigantes que definió el Pleistoceno, pero, a diferencia de otras regiones donde las megabestias se extinguieron en masa, este continente preservó más biodiversidad de gran tamaño. Aún así, hubo criaturas que sucumbieron al tiempo, criaturas que los primeros humanos no solo vieron, sino que en más de una ocasión enfrentaron. El caso más impresionante quizás sea el del Palaeoloxodon anticus, un elefante que redefinía el concepto de inmensidad. Este animal no era solo una versión más grande de los elefantes actuales, era una anomalía evolutiva. En su variante Palaeoloxodon requi, podía superar los 4 metros de altura en el hombro y pesar más de 15 toneladas, convirtiéndose en el mamífero terrestre más pesado que haya pisado la Tierra. Ni siquiera los más feroces dinosaurios carnívoros alcanzaban esa masa. Sus colmillos, más que herramientas de defensa o intimidación, parecían esculturas vivientes, largos, rectos y con una proporción descomunal respecto a su cuerpo. Algunos alcanzaban el tamaño de un elefante actual entero. Además, estos colmillos no solo impresionaban visualmente, la estructura ósea de su cráneo sugiere que estaban anclados a una musculatura capaz de propulsarlos como si fueran arietes vivientes. En un giro de diseño biológico que raya en lo absurdo, el Palaeoloxodon era tanto el elefante más grande como el más pequeño, debido a la amplia diversidad de especies dentro de su género. En África, el último de ellos, Palaeoloxodon anticus galensis, aún coexistía con los primeros Homo sapiens hace unos 13.000 años. No es casualidad que los expertos especulen que estos gigantes no solo fueron observados, sino cazados por nuestros antepasados. Aunque no se cuenta con evidencia concluyente de interacción directa, sí sabemos que otros Homo en Eurasia llegaron a cazar especies similares del mismo género. Con herramientas primitivas pero letales como jabalinas y lanzas, el enfrentamiento entre el ser humano y estos mastodontes era un evento excepcional. No una rutina, era un acto de audacia, estrategia y pura necesidad. Una apuesta de todo o nada, porque enfrentarse al mayor animal terrestre del continente no era una empresa para los débiles. Pero no solo los gigantes marcaban el paisaje. En esa misma África ancestral una amenaza diferente acechaba entre los pastizales. El Cynocerus anticus, conocido como el búfalo gigante. Su tamaño no competía con el del Palaeoloxodon, pero su actitud sin duda sí. Con más de 3 metros de largo, 1.85 metros de altura y un peso de hasta 2.200 kilos, este bólido biológico combinaba potencia muscular con una furia que traspasó los siglos de las pinturas rupestres. Sí, fue uno de los animales más retratados en el arte prehistórico, y casi siempre aparecía en escenas de combate. Sus cuernos eran legendarios, largos, curvados, agresivamente extendidos hacia los costados. Algunos alcanzaban los 3 metros de punta a punta, más largos que muchos dinosaurios con cornamenta. Los estudios sugieren que estos animales no solo eran territoriales, sino temperamentales. Eran capaces de cargar a velocidades de hasta 56 kilómetros por hora, lo que los convertía en una auténtica pesadilla para cualquier criatura que se interpusiera en su camino. Y, sin embargo,
los humanos lo intentaron. A pesar de su tamaño, fuerza y actitud, el Syncerus anticus fue objetivo de cacería. Su carne, grasa y piel probablemente eran demasiado valiosas como para ignorarlas. Además, a diferencia del Palaeoloxodon, estos búfalos dejaban rastros marcados en el terreno, facilitando su seguimiento. Pero dar con uno y matarlo eran dos tareas completamente distintas. De hecho, las pinturas rupestres que los muestran embistiendo y batallando con otros machos revelan más sobre su carácter que cualquier fósil. Eran máquinas de impacto, musculosas hasta el exceso, y no dudaban en usar su cornamenta en combates territoriales o defensivos. Su extinción, aunque debatida, probablemente tuvo múltiples causas, entre ellas la presión humana. Lo fascinante es que en medio de estas confrontaciones con megafauna, los humanos no estaban solos, compartían el continente con otros homínidos, otras versiones de lo que pudo haber sido la humanidad. En el imaginario popular, la evolución humana se representa como una secuencia lineal, pero la realidad fue mucho más caótica. Hace 300.000 años, África era un mosaico de Homo sapiens, Homo naledi, Homo rhodesiensis, también conocido como Homo heidelbergensis, y otros grupos, por así clasificar. El Homo naledi, en particular, representa un eslabón extraño, pequeño, con una capacidad craneal reducida y adaptado a una vida semiarborícola. Este homínido se asemejaba más a un Australopithecus avanzado que a un humano moderno. Sus dientes erosionados revelan una dieta poco variada y bastante dura. Posiblemente recogían alimentos del suelo, sin ningún tipo de procesamiento, sin herramientas complejas, sin fuego, sin arte. Eran testigos de la evolución, pero en el margen. Invisibles frente a la sofisticación creciente de otras especies humanas. En contraste, el Homo heidelbergensis mostraba un perfil completamente distinto, con una estatura similar a la del sapiens moderno, un volumen craneal comparable y una robustez física impresionante. Este homínido era un verdadero competidor en todos los aspectos. Poseía herramientas, control de fuego, estructuras rudimentarias e incluso signos de expresión artística. Las investigaciones en su anatomía auditiva y ósea sugieren que tenían la capacidad para emitir sonidos complejos, los que podrían indicar el desarrollo de un protolenguaje. Este elemento, la capacidad de comunicarse, pudo haber sido decisivo en la caza en grupo, en la defensa territorial y en la supervivencia general. Además, Homo rhodesiensis, una variante posiblemente sinónima de la anterior, refuerza la narrativa. Algunos científicos sostienen que incluso podría tratarse de un antecesor directo de nuestra especie, aunque esta hipótesis sigue en debate. Lo cierto es que coexistieron, compartieron ecosistemas e incluso, según algunos análisis genéticos preliminares, llegaron a cruzarse, dejando rastros de su linaje en nuestro ADN. Este cruce de caminos evolutivos plantea una idea inquietante. Los primeros sapiens no solo se enfrentaban a bestias colosales, sino también a las competencias internas de su propio género. La supervivencia no era solo una cuestión de fortaleza física o habilidad con las herramientas, sino de adaptabilidad, comunicación y cultura. Y en esa ecuación, algunos Homo prosperaron, mientras otros desaparecieron sin dejar más que huesos olvidados. Más allá de los gigantes de colmillos imposibles y los bóvidos con mal genio, el África ancestral fue también el hogar de criaturas cuya existencia parece rozar la ciencia ficción. Una de ellas fue el Dinopithecus, el mono terrible. No es exageración ni licencia literaria. Su nombre científico literalmente lo define como el simio aterrador, y con justa razón. Imagina a un primate del tamaño de un hombre adulto, con la musculatura de un luchador profesional,
la actitud de un babuino y colmillos más grandes que los de cualquier mono actual. Una pesadilla con forma simiesca que acechaba los suelos del África meridional. El Dinopithecus no era un mono cualquiera. Su peso rondaba los 77 kilogramos, pero lo que lo distinguía no era solo su volumen corporal, sino la potencia física con la que se movía. Dotado de músculos bien definidos y una mandíbula reforzada, este primate ostentaba caninos un 20% más grandes que lo de los babuinos modernos más agresivos. Esos colmillos afilados y prominentes le conferían no solo poder ofensivo, sino un estatus dentro de su grupo. Y a diferencia de sus parientes actuales, el Dinopithecus no se limitaba a una dieta herbívora o frugívora. Todo indica que fue un omnívoro oportunista, y eso incluye carne. Los investigadores incluso sugieren que no se trataba solo de animales muertos por otros depredadores. Este simio pudo haber cazado por sí mismo, y su dieta pudo haber incluido, ocasionalmente, a especies más pequeñas de Homo. Si bien no hay pruebas directas de un encuentro con los primeros sapiens, su distribución geográfica, Etiopía y Sudáfrica, y la línea temporal cercana, hacen que tal posibilidad no sea nada descabellada. Si se cruzaron, ese momento debió de estar cargado de tensión y cautela. Por otro lado, en las vastas llanuras abiertas, otra criatura llamó la atención de los paleontólogos, no por su tamaño o ferocidad, sino por un rasgo sorprendente: su voz. El Rusingorix, también apodado el dinosaurio Wildebeest, fue un antílope de aspecto no muy distinto a los que aún habitan en África, pero con una diferencia estructural que lo convirtió en un caso único de evolución convergente. En el interior de su cráneo albergaba una serie de cámaras nasales alargadas, similares a las de ciertos dinosaurios como los hadrosaurios. No se trataba de simple decoración ósea. Estas estructuras huecas y alargadas actuaban como tubos de resonancia capaces de producir sonidos de baja frecuencia, algunos incluso por debajo del umbral auditivo humano. En otras palabras, el Rusingorix probablemente se comunicaba con su manada utilizando infrasónicos, una táctica acústica que le permitía emitir llamados que recorrían grandes distancias sin alertar a depredadores cercanos. Era literalmente una conversación silenciosa entre cientos de individuos. Más allá del asombro que genera su morfología, lo más impactante del Rusingorix es que sí fue cazado por Homo sapiens. Se han encontrado restos óseos con marcas claras de herramientas líticas, junto a instrumentos de caza, en lo que parece haber sido un evento de caza en masa. No solo lo vieron, lo persiguieron, lo cazaron y posiblemente lo llevaron al borde de la extinción. Su silencio no fue suficiente. La astucia humana, como tantas veces, se impuso. Y si hablamos de rarezas, pocas criaturas del África prehistórica resultan tan intrigantes y peligrosamente subestimadas como el Metridiochegourus, un jabalí que bien pudo haber inspirado a un Pumba versión titánica. A simple vista parecía un facóquero moderno, con hocico alargado, cuerpo compacto y actitud decidida. Pero las apariencias engañan. Este pariente lejano de los cerdos actuales no solo era más grande, sino más compacto, musculoso y letal. Algunos ejemplares medían hasta 1.5 metros de largo, con un peso que superaba fácilmente los 250 kilogramos, el doble que un jabalí moderno de las mismas dimensiones. Era un bloque de carne y agresividad, coronado por 4 colmillos, 2 curvos hacia arriba y 2 más, rectos y filosos, que sobresalían, como cuchillas naturales. Su cabeza tenía una estructura robusta, casi armada, que recuerda a la de un pequeño Stegosaurus. El Metridiochegourus no era una criatura a la que quisieras encontrar en un sendero estrecho. Territorial,
De hábitos diurnos y presente en una gran parte del continente, probablemente compartía rutas de pastoreo con otros grandes herbívoros. Pero a diferencia de estos, su capacidad de embestida rápida y sus colmillos largos lo convertían en un oponente formidable. Si un Homo sapiens tenía la mala suerte de toparse con uno sin preparación, el resultado era predecible. Y aún así, la necesidad empujó a los humanos a intentar su caza. Aunque su comportamiento exacto sigue siendo objeto de estudio, no es difícil imaginar que esta criatura haya tenido momentos de gloria y de tragedia a manos del nuevo depredador que dominaba la cadena alimenticia. Pero estos no eran los únicos animales que habitaban el África del Pleistoceno. Muchos otros, aunque parecidos a especies actuales, mostraban diferencias que los hacían únicos, y algunos dejaron de existir antes de que la historia pudiera recordarlos con claridad. Por ejemplo, existía una especie de cebra que habitaba lo que hoy es el desierto del Sahara, en un tiempo en que ese territorio no era una vasta extensión de arena abrasadora, sino un lugar fértil repleto de vida. Esta cebra saharina, de pelaje posiblemente distinto y adaptaciones más resistentes, se extinguió sin dejar rastro visible en la fauna moderna. Otro caso fascinante es el de una jirafa más alta que las actuales, que incluso se aventuró fuera del continente africano. Se han hallado restos en Turquía, lo que indica que su rango de distribución fue mayor de lo que hoy imaginaríamos para un animal tan característico de las llanuras africanas. Su tamaño la convertiría en un blanco fácil y apetecible. No hay evidencias directas de caza humana, pero su desaparición coincide con el periodo de expansión de los primeros Homo sapiens. Y luego estaba el Stephanorhynchus hemiteocus, conocido como el rinoceronte estepario. A diferencia del rinoceronte blanco actual, esta especie está adaptada a climas más fríos y lucía un pelaje ralo, posiblemente una transición evolutiva entre el rinoceronte tropical y su pariente del norte, el rinoceronte lanudo. Lo más relevante, su presencia en el norte de África hace más de 200.000 años coincide con la aparición de herramientas humanas en los mismos yacimientos. Se han encontrado pruebas claras de caza y despiece sistemático, lo que demuestra que los sapiens no solo eran testigos pasivos del mundo salvaje, eran protagonistas de una transformación radical. Aprendieron a rastrear, a identificar patrones, a emboscar. Usaron lanzas de madera, endurecida al fuego, puntas de piedra afilada, estrategias de grupo. El rinoceronte estepario, pese a su tamaño y resistencia, fue una víctima más del ingenio humano. Y sin embargo, su desaparición no fue necesariamente culpa del Homo sapiens. Algunos estudios sugieren que, aunque fue cazado, no fue exterminado por presión directa. Su extinción, al igual que la de muchos de otras especies del Pleistoceno, se debió probablemente a una combinación de factores: cambio climático, pérdida de hábitat y la progresiva invasión de un nuevo depredador. Uno que cazaba en equipo, con armas, con ideas. A medida que el Homo sapiens afinaba su destreza como cazador, sus herramientas evolucionaban junto con él. Las lanzas ya no eran simples palos afilados al azar. Se convirtieron en instrumentos de precisión, productos de la observación, la repetición y la mejora constante. Eran armas con propósito. Las puntas de piedra, cuidadosamente talladas y tratadas térmicamente, eran mucho más que rocas con filo. Eran extensiones del cuerpo humano, diseñadas para perforar costillas, atravesar órganos vitales y abatir bestias que duplicaban o incluso triplicaban el tamaño de cualquier otro depredador conocido hasta entonces. En ese contexto de innovación adaptativa, la figura del rinoceronte estepario, el Stephanorhynchus hemitoecus, emerge como un símbolo poderoso. Este coloso no era una rareza en su tiempo, era parte del paisaje. Patrullaba las sabanas y bosques abiertos del norte de África como una fortaleza viviente. Su aspecto era imponente,
cuerpo robusto, piel gruesa, patas como columnas de piedra. Su pelaje más denso que el de los rinocerontes actuales sugiere una adaptación a climas más fríos, propios de los cambios ambientales del Pleistoceno. Fue una especie moldeada por la Tierra, el clima y la constante amenaza de la extinción, a la que había sobrevivido una y otra vez hasta que apareció un nuevo jugador en el tablero. Ni su fuerza, ni su coraza natural, ni su descomunal tamaño lo salvaron del enemigo más inesperado, la inteligencia humana organizada. En lo que hoy es Jordania, yacimientos arqueológicos han revelado un relato silencioso pero contundente. Allí, entre capas de tierra, se encontraron restos de rinocerontes con marcas de corte perfectamente definidas, junto a herramientas líticas y lanzas rudimentarias. No fue una matanza al azar, fue una cacería planificada. Estas armas no eran improvisadas. Cada lanza, cada punta de sílex, cada proyectil de madera endurecida había sido diseñado para cumplir un rol específico. La idea no era solo herir, sino incapacitar, penetrar entre las costillas, cortar arterias, forzar al animal a caer. Pero esta hazaña no era posible sin coordinación. La caza del Stephanorhinus requería una coreografía precisa, donde cada individuo conocía su función. No era la fuerza bruta lo que definía al cazador, sino su capacidad de anticiparse, de comunicar, de actuar en conjunto. Una danza letal ejecutada con paciencia, riesgo y audacia. Y sin embargo, pese a que esta especie fue cazada durante milenios, su desaparición no fue inmediata. Su extinción no se puede atribuir exclusivamente a los humanos. Cambios en el clima, la transformación del hábitat y una lenta pero constante presión ecológica se combinaron hasta quebrar su permanencia. Pero sí fue uno de los primeros momentos en que la presencia humana desequilibró de forma irreversible un ecosistema. El mundo que los primeros sapiens conocieron estaba lleno de criaturas que hoy parecen salidas de la mitología. No eran leyendas ni invenciones. Caminaban, rugían, respiraban el mismo aire que ellos. Colosos de colmillos imposibles, simios aterradores, antílopes con voces de inframundo. Todos formaban parte del paisaje cotidiano. Los humanos no los imaginaron, los enfrentaron, los cazaron, los temieron. Y en algunos casos quizás los admiraron. Fue una convivencia marcada por la supervivencia, el asombro y el descubrimiento constante. Hoy esas bestias solo existen en los huesos que yacen enterrados, en las marcas talladas en piedra, en los vestigios dispersos por el tiempo. Nosotros, desde la distancia de milenios, apenas podemos reconstruir sus formas con fragmentos, con teorías, con fósiles rotos. Y sin embargo, en ese intento de entenderlas, también reconstruimos una parte de lo que fuimos. Porque recordar a esas criaturas es también recordar los orígenes de nuestra humanidad. ¿Cuál de estas criaturas te impactó más? ¿Te imaginabas que los primeros humanos vivieron entre animales tan asombrosos? Queremos leerte en los comentarios. Si este viaje al pasado te sorprendió, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte el video. Así nos ayudas a seguir desenterrando